del libro de Filipenses, esta maravillosa carta que Dios nos ha enseñado y que nos sigue enseñando y nos seguirá enseñando mientras estemos aquí, porque cada vez que la leemos aprendemos más y más principios. Pero sea el Señor ayudándonos a comprender lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Estamos en Filipenses capítulo 4 y voy a hacerles más o menos un resumen de lo que hemos estado hablando, hermanos. Nosotros hemos estado hablando acerca del contentamiento. De Filipenses 4:10 vimos el contentamiento, la actitud del contentamiento. En Filipenses capítulo 4 del versículo 10 en adelante. También hablamos de la frase maravillosa que se nombra dentro de los grupos religiosos y que está en la Biblia, uno de los pasajes más nombrados dentro de los cristianos, dentro de los hijos de Dios y dentro de todos aquellos que profesan la fe en Cristo y leen la palabra de Dios, y es el versículo 4, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veíamos, hermanos, la importancia de que esta frase no fuera malinterpretada, no fuera simplemente una frase de cajón, no fuera simplemente una frase de amuleto, donde nosotros simplemente todo, absolutamente todo, bueno, vamos a saltar un precipicio y lo vamos a poder porque todo lo podemos en Cristo, vamos a poder respirar durante 10 minutos debajo del agua porque todo lo puedo en Cristo, entonces vamos a poderlo. No, esa frase contextualizada con lo que Pablo nos enseña allí es que él todo lo podía en Cristo porque Dios Jesús era el que lo fortalecía para todas las situaciones que le sobrevenían en ese momento. Así que es muy importante, hermanos, que entendamos que podamos poder las cosas que van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Todo lo podemos en Cristo, pero todo aquello que va conforme o es consecuente con la voluntad de Dios, ¿sí? Esa parte era muy importante que tengamos presente eso, ¿no? Y también veíamos, hermanos, de que por eso es que no podemos justificarnos y decir que, bueno, yo no puedo vivir la vida cristiana porque hay muchas cosas difíciles, en realidad mi vida cristiana no he podido sobrellevarlas porque en realidad no puedo con lo que Dios me demanda o me dice que haga. No, allí el pasaje también está diciendo que todo lo que vaya conforme a la voluntad de Dios, todo lo podemos en Cristo, porque Cristo nos va a fortalecer. Así que no podemos justificarnos, hermanos, y simplemente salir del paso. Pero también era muy importante, hermanos, lo que veíamos, y es que todo lo podemos en Cristo, solamente en Cristo. En Cristo es que vamos a poder todo lo que Dios desea que hagamos. Los que estamos en Cristo. Y veíamos que el mundo realmente no ha conocido este secreto de todo poderlo en Cristo. El mundo cree que puede hacer todo comprándolo, ¿sí? O con la educación, o por la ciencia, o por el trabajo arduo, o por la influencia de otros, o por el pensamiento simplemente positivo. Pero al final todo es decepcionante. Lo único cierto es la vida en Cristo, la motivación más grande que debemos tener y que yo tengo y que debemos tener todos. Nos preguntábamos, hermanos, ¿cuál es la fuente de su fortaleza? ¿Es Cristo o es su propia fuerza, es su propio intelecto, es su propia forma de pensar, es su positivismo? ¿Cuántas cosas podríamos preguntarnos, hermanos? Importante que comprendamos que Dios desea que nos fortalezcamos en Él. Es la fuente de nuestra fortaleza. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 6 que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? En el poder de su fuerza. Porque separados del Señor nada podemos hacer, lo dice Juan capítulo 15. Separados del Señor nada podemos hacer, hermanos. La única fuerza que podemos obtener y con la que podemos contar para
nuestra vida como cristianos es la del Señor. Así que, hermanos, entendamos y sigamos aprendiendo de esto que nos enseña Dios. Bien, hermanos, pasando entonces a la otra parte del versículo 14, cuando nos dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Sí? Veíamos, hermanos, cómo esa palabra nos dice allí: bien hiciste conmigo en participar. Esa palabra participar, entonces, de que veíamos que Pablo dice: ustedes tuvieron esa misma koinonía, porque la palabra participar es la palabra sunkoinoneo, que es la palabra para hablar de koinonía, es decir, de comunión. Es decir, ustedes están teniendo comunión conmigo, así como lo han tenido en el mensaje de la palabra del Señor, al también dar. Entonces, lo resaltamos, hermanos, y lo que resaltamos aquí de Pablo es que Pablo está agradeciendo la ayuda de los hermanos, ¿sí? Ahora, Pablo recibió ayuda de varios hermanos, pero a veces no recibió ayuda. En estos momentos Pablo está preso en Roma, no tiene oportunidad de trabajar en lo que él sabe hacer, que son tiendas de campaña, pero Pablo inicia diciendo: bien hiciste, bien hiciste. Ahora, esa palabra bien hiciste es una frase que nos indica de que la ayuda que Pablo recibió llegó en el momento oportuno, en el momento indicado, ¿sí? O como decimos en la frase popular, que nosotros decimos muchas veces, me vino como anillo al dedo, ¿cierto? Usted ha dicho esa frase en alguna vez cuando ha recibido algo que, mejor dicho, lo necesitaba prioritario, y usted dice: gracias, vea, me vino como anillo al dedo. Bueno, aquí la palabra bien hiciste está transmitiendo eso, ¿sí? Y aquí aprendemos una lección muy bonita al apóstol Pablo para nosotros, tanto para Pablo como para nosotros. Y es que la frase cuando Pablo dice: bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, nos está indicando de que cuando nosotros vemos que ya nosotros no podemos hacer nada, que ya la suerte está echada, como decimos nosotros, entonces aparece Dios. Entonces aparece Dios. Y Dios apareció allí, a través de estos hermanos. Cuando usted, hermano, sienta que como que ya está agonizando en una situación, entonces aparece Dios en ese momento. En una situación que tal vez usted vea como de emergencia, entonces es allí cuando aparece. Hermanos, no nos aflijamos, porque Dios tiene preparado para nosotros, para usted, y le va a llegar en el momento justo, en el tiempo justo, en el tiempo determinado por Dios. Por más que parezca agonizante, por más que usted diga: no, ya, definitivamente no sé de dónde ya. No sé si usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Mi familia es testigo de eso, nosotros acá hemos sido testigos de eso. Que cuando usted ve que como que ya no puede con alguna situación, bueno, llega el momento como que Dios aparece allí. ¿Sí? No sé si a usted le ha pasado, pero creo que a muchos, tal vez, por no decir todo, nos ha pasado, los que confiamos en el Señor. Cuando ya usted ve que como que nada de nada, allí Dios aparece. Y Pablo está diciendo: bien hiciste. Bueno, apareció la ayuda en el momento propicio, porque Pablo estaba pasando por tribulación. Recordemos la frase tribulación, que es una frase que viene, o de donde viene la palabra presión. Pablo está bajo una presión, que es la frase que se utilizaba para presionar o sacar jugo a las uvas en aquella época, ¿sí? Y la palabra tribulación significa eso, presión. Pablo está pasando por una presión en ese momento,
pero los hermanos de Filipos participaron en aquel momento de esa tribulación. Ahora la palabra bien, hiciste, ahí dice bien, hiciste conmigo, hiciste en participar conmigo en mi tribulación, es la palabra en el griego kalos, y esa palabra kalos denota algo intrínsecamente bueno, ¿sí? Algo que es excelente, algo justo o algo que es hermoso. O sea que Pablo prácticamente está diciendo allí, esto que ustedes han hecho es justo, es hermoso, bien hiciste, es maravilloso, es bueno. Ustedes participaron conmigo en mi tribulación. Ahora pasamos al versículo 15. ¿Sí? Y no sin antes volver a recalcar que los hermanos de Filipos participaron de la obra. Miren, hermanos, la lección que también veíamos el miércoles pasado, que cuando nosotros damos al Señor, cuando ofrendamos, cuando participamos en esta parte del dar, estamos participando de la obra del Señor. No se nos olvide eso, hermanos. Participar de la obra del Señor no es simplemente dar un estudio detrás de un púlpito. Participar de la obra del Señor no es simplemente predicar, que debemos hacerlo todos, que debemos predicar a las almas, pero que también se participa en la obra del Señor a través del dar. Así que muy importante eso. Ahora pasemos al versículo 15, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Escuche la frase, solamente ustedes. Y voy a leerles en una versión popular, el capítulo 4, versículo 15. En el versículo 15 dice, de Filipenses, y la traducción en lenguaje actual dice así: al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo, ninguna otra, dice este pasaje. En la traducción de la Biblia de las Américas, dice el versículo 15, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Vosotros solos. Hermanos, entonces, importante este dato. Solamente ellos, ¿no?, participaron de dar y recibir. Ahora, Filipos hacía parte de una de las ciudades de la provincia de Macedonia. Estos hermanos eran bastante pobres. Según leemos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4, ahí habla de la profunda pobreza. ¿Sí? Nosotros estamos ubicándonos aquí en el segundo viaje del apóstol Pablo, cuando Pablo estuvo en su segundo viaje, que más o menos alrededor fue entre el 49 y el 54, fue el segundo viaje del apóstol Pablo. Él llegó a la ciudad de Filipos después de recoger de las regiones de Galacia, llegó a la ciudad de Filipos, ¿sí?, y allá predicó, como sabemos, según nos lo relata el libro de los Hechos. Luego de allí partió para la ciudad de Atenas, después de pasar por las ciudades de Tesalónica, Filipos, Berea, Tesalónica, Berea, luego Filipos, luego partió para la ciudad de Atenas, allá predicó también,
y luego llegó a la ciudad de Corinto. La Biblia relata en el libro de los Hechos, capítulo 18, que en la ciudad de Corinto se quedó un aproximado de 1 año y 6 meses. Allí estuvo predicando Pablo en la ciudad de Corinto. ¿Sí? Y entonces miren que Pablo va a hablar de que al principio de la predicación, es decir, desde el momento en que Pablo llegó a la ciudad de Filipos y salió de allí de la ciudad de Filipos, ¿sí?, estos hermanos de Filipos participaron de dar y recibir, ¿sí? Y solamente estos hermanos. Miremos ahora entonces en 2 de Corintios, vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 11, vamos a encontrar allí algo interesante que nos va a decir el pasaje. Si de pronto, hermano, usted tiene problemas con la conexión de internet, trate de colocarse en la zona donde está el router, el Wi-Fi. Intente conectar con cable. Si está por computador, intente conectar con el cable si de pronto está teniendo fallas. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 8 al 9, dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Atención que el pasaje está diciendo allí: mire, he despojado a otras iglesias y cuando estuve entre ustedes, yo no necesité, ¿sí? Y tuve necesidad, no necesité de ustedes, ¿no?, de los de la iglesia de Corinto. Porque, según lo relata también la carta de Corintios, que no es nuestro tema, pero que más o menos voy a parafrasearlo, Pablo no recibió ayuda de los hermanos de Corinto, ¿sí? Pero sí recibió de otras iglesias, y el pasaje en el versículo 9, versículo 8 dice: he despojado a otras iglesias. Mire que aparece la palabra en plural, otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Ahora, aquí pareciera que hubiera una aparente contradicción, porque el pasaje en Filipenses dice que solamente ellos fueron los que participaron de dar y recibir. Pareciera que era una contradicción con lo que dice 2 de Corintios 11, porque el pasaje dice que recibió salario de otras iglesias, es decir, he despojado a otras iglesias. Está hablando en plural. Y pareciera haber una aparente contradicción, pero no es así. Lo que tal vez para usted y para mí parezca una aparente contradicción, simplemente, hermanos, lo que notamos aquí es que Pablo está diciendo de que los hermanos de Filipos fueron los únicos que fueron constantes en dar a Pablo, en ayudar a Pablo. Ahora, si nosotros ubicamos desde el momento de la llegada de Pablo a Filipos, que fue en el año aproximadamente entre el 49 y 50, ¿sí?, 51 probablemente, hasta cuando Pablo está en Roma, han pasado aproximadamente 10 años desde el momento en que Pablo llegó a la ciudad de Filipos hasta el momento en que está en la cárcel en el año entre el 61 y 62 aproximadamente. Han pasado 10 años. Y Pablo está diciendo, bueno, ustedes me han ayudado, han sido constantes conmigo en la ayuda. Es importante, hermanos, esto, porque aquí nos deja también una gran enseñanza este pasaje, y es que la constancia, hermanos, en las obras que hacemos. Dios nos invita, hermanos, a que no simplemente cuando hagamos una obra la hagamos, bueno, y ya, listo, cumplí. Los hermanos de Filipos nos enseñan que ellos fueron constantes en la ayuda, ¿sí? Y eso es importante, hermanos, recalcar. Cuando Dios
nos permite hacer buenas obras y con que, de la manera que Dios nos permita realizar buenas obras, pues busquemos la manera siempre de ser constantes en ellas. No dejemos, ¿sí? No olvidemos, no nos descuidemos, no seamos olvidadizos en lo que Dios permita que hagamos, las buenas obras que hagamos, que Dios nos permite hacer, que Dios nos da la capacidad de hacer, porque esto no es algo simplemente que nace en nosotros, eso es algo que Dios pone el querer como el hacer, eso es un don de Dios, es algo que Dios permite, ¿sí? Pues hermanos, no seamos negligentes y seamos también constantes en lo que Dios nos permita hacer. Y Pablo está alabando, agradeciendo, admirando de que estos hermanos fueron constantes en la razón de dar, ¿sí? Que, vuelvo y reitero, estos hermanos, según 2 Corintios 8, del 1 al 4, eran hermanos que abundaban, escuche bien, abundaban en una profunda pobreza. Pero sin embargo, eso no les impidió ayudar. Eso no les impidió. Desde el momento en que Pablo sale de la ciudad de Filipos, estos hermanos le siguieron dando. Miren lo que dice el versículo 16. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Para mis necesidades. Eso quiere decir de que Pablo, cuando llegó a Tesalónica, ¿sí? Fue ayudado también por los hermanos. En Tesalónica también. A una Tesalónica me enviaste una y otra vez. Una y otra vez. Para mis necesidades. Hermanos, ser constante en la ayuda es algo que debemos tener nosotros como cristianos. Por algo Dios permitió de que las ofrendas se dieran cada primer día de la semana, para que constantemente no nos olvidemos de dar al Señor y de, en la medida en que Dios nos dé, porque la palabra de Dios dice que damos conforme a la prosperidad de cada uno, podamos hacerlo, pero siendo constantes. Estar preocupado por las necesidades de los demás es importante, y eso lo vemos en los hermanos de Filipos, que ellos mostraron esa preocupación por nuestro hermano Pablo. Y eso lo mostramos nosotros cuando ayudamos a otros, y una de las formas es a través de la ofrenda. Ahora, pasemos al versículo 17, donde dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Observe lo que dice entonces en otras versiones. En la versión, versículo 17, en la nueva versión internacional dice: no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito, observe esa palabra, a su cuenta. Y en la traducción al lenguaje actual, ese pasaje dice: no lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. ¿Sí? No es que busque dádivas, es decir, no es que yo esté tratando de que me den, ¿sí? Y eso es muy importante a la hora de aclarar a los hermanos cuando de pronto ayudamos a una iglesia, a un grupo de hermanos o a un hermano en particular, que no se interprete como que nosotros o que las personas que sirven en la obra estemos buscando, porque el obrero no debe trabajar por el salario. Jesús habló en Juan capítulo 10 del asalariado, ¿no? El que simplemente trabaja por el salario, pero cuando viene el lobo, él no le importa porque es asalariado.
Pablo también habló acerca de esto en Hechos capítulo 20, cuando él dijo, vamos a leerlo en Hechos, capítulo 20. Versículo 33. Pablo está hablando, según el contexto, desde el capítulo 20, iniciando el capítulo 20, va a hablar desde el versículo 17 a los ancianos de Éfeso, que envió a llamar, estando él en la ciudad de Mileto. Envió a llamar a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, y les habla y les dice de que, bueno, ellos probablemente no iban a ver más el rostro, que él se hacía limpio de la sangre de ellos porque ya les había anunciado todo el consejo de Dios, que con muchas lágrimas, con muchas pruebas había servido a estos hermanos allá en la ciudad de Éfeso. Pero miren, les encomienda, ¿no? Los encomienda a que se sigan sobreedificando en la palabra de Dios, los encomienda la obra de ellos como ancianos a que permanezcan en la obra del Señor y que no descuiden el rebaño que Dios mismo les ha dado para que cuiden, para que apacienten, porque esa es la iglesia del Señor. Pero luego en el versículo 33 les dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora esa frase, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo no codiciaba ni trabajaba para que le dieran a él dinero, ¿sí? A él lo ayudaban. Los hermanos de Filipos decidieron ayudar a nuestro hermano Pablo, pero él no trabajaba para esto, no trabajaba por un salario, no trabajaba. Esto es algo que debe estar en las mentes de todos aquellos que desean servir al Señor, y es que el motivo por el cual queremos servir al Señor no debe ser un salario. Debemos hacerlo desinteresada e incondicionalmente, porque es bueno, porque es agradable y porque estamos agradecidos con Dios y porque queremos servirle a Él. Pero nunca por un salario, nunca por un bienestar económico. Lamentablemente esto es lo que vemos hoy en día en muchos. Buscan simplemente servir y se hacen maestros y se vuelven ministros, pero solo buscando un beneficio económico. Bueno, esto no es lo que debe motivar a un siervo de Dios. En 1 Timoteo capítulo 1, que estamos estudiando el grupo de servidores, nos habla de que el propósito de servir debe nacer de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces cuando Pablo dice, no digo porque esté tratando de conseguir más ofrendas, no, ¿sí? Sino que lo digo es porque yo quiero que abunde, dice, trato de aumentar el crédito a su cuenta, dice la versión internacional. Dice, en la versión traducción al lenguaje actual dice, sino para que Dios les tome en cuenta. Hermanos, la acción del dar es algo que nos debe motivar a nosotros. Dios no necesita nada. Dice la Biblia en Ageo capítulo 2 versículo 8 que Él es dueño del oro y de la plata. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios no necesita nada, hermanos. Dios puede seguir siendo Dios sin necesidad de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios. Nosotros sí requerimos de Dios. Entonces, esa frase, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, Pablo está utilizando unos términos ahí muy comerciales, muy financieros, pero trasladándolos a un tipo, no un negocio material, sino a un tipo de forma espiritual que Dios ve. ¿Sí? Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otra versión, esa frase o ese pasaje dice,
Sin embargo, aunque agradezco vuestros donativos, lo que me hace más feliz es el bien merecido galardón que vosotros tendréis por vuestra bondad. Hermanos, Dios mira todo eso. Y aquí aprendemos, hermanos, el principio que nos enseñó Jesús en Mateo capítulo 6. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 6, versículo 20. Ahí habla de algo que nos enseñó Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿Y donde qué? Donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. El orín, para explicar un poco, el orín es eso que le caía al hierro, ¿no? Cuando usted ve el hierro, cuando está todo rojizo, ¿sí?, que está corroendo ya el hierro, a eso se le llama el orín, ¿no? No es el orín que todos nosotros producimos humanamente, no, sino el orín es eso. La polilla, o sea, la polilla es ese insecto que se come la madera, ¿no? Y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 20. Haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Hermanos, aquí vemos una lección muy importante de Jesús que está corroborando lo que está diciendo Pablo en Filipenses 4:17. Las riquezas de este mundo son inciertas, son pasajeras y pueden ser descuidadas en un momento, quitadas y pueden acabarse. Porque ahí lo está diciendo, los tesoros, las cosas en esta vida no son eternas. Estas cosas las corroe la misma materia de acá, el orín, la polilla, ¿sí? Los ladrones. Perfectamente un ladrón puede venir y sacar todo lo que tenemos. Son inciertas, hermanos. Pero las que hacemos en el cielo, esas sí son eternas, inmovibles, y esas nadie les puede hacer ningún daño. Allá no pueden llegar el orín, ni la polilla, ni los ladrones pueden llegar a hurtar. Y todo lo que hacemos, hermanos, para el reino de los cielos, va quedando en una cuenta. Pablo en este pasaje, vuelvo y reitero, está utilizando un lenguaje contable o financiero. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, hay una cuenta en los cielos que usted y yo tenemos y que estamos atesorando. Y Dios es nuestro contador y Él tiene un libro y está anotando todo. ¿Se acuerda de Apocalipsis cuando dice que si abrieron los libros? Bueno, puede que ya tenga también, vamos a abrir el libro contable. Puede que allá también se abran esos libros. Estamos hablando metafóricamente, ¿no? Pero Dios tiene un libro. Él está anotando. No porque Él necesite anotarlo y se le olvida. Dios, hermanos, tiene en cuenta todo aquello que hacemos por la obra del Señor a nivel material también. Y Pablo está diciendo, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo lo que usted haga, hermano, para el reino de los cielos va a quedar en la cuenta de Dios. Y así usted no sea reconocido aquí ahora, así usted lo haga en el anonimato, aunque aquí no se quedó en el anonimato, ¿no? Porque fue publicado, los Filipenses, por todas las edades quedó publicada su obra, pero hay obras que de pronto nadie se da cuenta. Es posible que usted haga cosas que los hermanos no se dan cuenta, pero Dios sí.
Dios sí lo ve, hermano. Dios ve lo que usted está haciendo, las obras que usted hace. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos tener presente. Miremos lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19, y vamos a enfatizar en el versículo 19. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice el pasaje: a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, lo que leíamos ahora en Mateo 6, ¿no? Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Mire lo que dice el versículo 19, que es lo que estamos diciendo: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mira que aparece otra vez la frase de Pablo: atesorando, acumulando en esa cuenta celestial. Usted, cuando tiene una cuenta, lo que usted espera es que crezca. Y si usted tiene guardada plata en el banco, bueno, hay intereses, ¿no? Porque los bancos dan intereses, aunque ahora muy poco. Pero cualquier cuenta que está allá en un banco va a rendir, va a ganar unos intereses, así sea unos centavos, ¿sí? Un peso, 2 pesos, no sé, pero siempre gana. Bueno, eso en términos humanos. Ahora, Dios, hermanos, tiene una cuenta en el banco celestial donde usted y yo estamos depositando todo aquello que hagamos en el reino de los cielos y para el reino de los cielos. Es una cuenta. Esa cuenta no la pueden robar, no la pueden hackear, no pueden entrar por medios virtuales y robarle sus datos, no. Esa cuenta está en los cielos y Dios la está viendo. Y Dios está contabilizando esa cuenta. Y por eso Pablo dice eso. Y por eso Pablo dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Qué es lo porvenir, hermano? No es porvenir del fondo de pensiones y cesantías, no. Lo porvenir, la vida eterna. La vida eterna. Eso, hermanos, es importante que usted y yo lo tengamos presente. Lo que hagamos en el reino de los cielos, eso lo estamos atesorando en la cuenta del Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 6, para terminar, hermanos, en esta noche, Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice el pasaje: porque Dios, y quiero que usted se lleve esta frase y usted y yo nos llevemos esta frase, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, Dios no es injusto al olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por eso, hermanos, no se queje. Y cuando ofrende, no lo haga regañadientes. Yo sé que no lo hacen, ¿no? Ninguno de los que nos están viendo, ni de los hermanos,
Sabemos que no hacen eso, esa de dar como me toca, no. Yo sé que lo hacemos de corazón. Y lo debemos seguir haciendo así. Y Dios sabe, hermanos, lo que nosotros hacemos para Él y para su reino. Y no es injusto para olvidar. Dios no sufre de memoria, hermanos. Dios no sufre de memoria. Dios sabe todas las cosas desde el principio de nuestra vida hasta el final de nuestros días. Sabe, conoce y no se le olvida nada. Así que, hermanos, los hermanos de Filipos y Pablo les está diciendo, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sí? Eso es todo por esta noche, hermanos. Para el próximo miércoles estaremos viendo también esta misma parte de lo que Dios nos ha enseñado hoy.